Leemos en Hechos 5, 1 al 16. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. En el contexto de una iglesia consagrada, unida en profunda comunión y llena del Espíritu Santo, de pronto aparece una disonancia. Una pareja se sale de la armonía y abre una brecha por la cual el enemigo podría entrar y hacer daños. Entonces Dios, por medio de Pedro, va a cerrar esta brecha, pero no será posible cerrarla sin dolor. El daño es demasiado profundo. Esta llaga será sanada por fuego, como cuando se cauterizaban las heridas con hierro caliente. Bueno, pero ¿cuál es exactamente la transgresión? Algunos dicen: le robaron a Dios. Pero claramente eso no es el problema. Pedro lo dice así: esa heredad te pertenecía, y aún después de venderla, el dinero era tuyo. O sea que ellos tenían plena libertad de dar lo que querían o de no dar nada. Claro que pertenecían a una comunidad y que se beneficiaban de la generosidad de otros, pero aún así estaban libres. Así funciona la gracia. Así que no, el problema no es que le robaron a Dios, sino que le mintieron a Dios. Ellos ofrendaron una parte, pero pretendieron haber ofrendado la totalidad. No se sabe si lo hicieron para lucirse o por temor a la crítica, pero claramente mintieron. Pablo resalta algo muy importante. Ellos pensaron que les estaban mintiendo a hombres, a la iglesia, pero en realidad le estaban mintiendo a Dios. Es muy fuerte la identificación del Padre con la iglesia. Es la misma identificación de Cristo con su cuerpo, o la identificación del Espíritu Santo con su templo. Ananías y Safira se pusieron de acuerdo para mentirle a la iglesia. Seguramente no tenían la idea de mentirle a Dios, pero todo pecado, al fin y al cabo, es pecado contra Dios. La mentira, la disimulación, la hipocresía, la falta de transparencia y todas esas cosas son un veneno para el cuerpo del Señor y para las personas.
Es sumamente importante que nos podamos conocer los unos a los otros tales como somos. Es cierto que la sinceridad completa no existe entre los seres humanos, pero debe ser nuestra meta constante. El capítulo anterior dice que los que habían creído eran un solo corazón, una sola alma, y que tenían todas las cosas en común. Pero ahora resulta que se rompió la unidad. Dos personas ya no son de confiar. Ellos ya apartaron una parte de su corazón de la comunión fraternal. El pecado y la desobediencia no solamente son tóxicos, además son contagiosos. La brecha debe ser cerrada. ¿Cuál es entonces la respuesta de Dios? Ananías y Zafira, según sabemos, eran hijos de Dios, y también sabemos que Dios no castiga a sus hijos, sino que los disciplina. En este caso, la muerte física es la disciplina de Dios, la muerte espiritual sería el castigo. En otras palabras, podemos decir que la salvación eterna de ellos no está en juego. Si estaban salvos antes de esto, lo que es lo más probable, entonces en ninguna manera perdieron su salvación. La muerte súbita de ellos es un fuertísimo llamado de atención a la iglesia de todos los tiempos. Uno no se puede burlar de Dios. El temor que se apodera de todos es una bendición de Dios. Ojalá podamos sentirlo nosotros también. Es triste cuando nos relacionamos con Dios como si fuera nuestro compinche nada más. Dios es amoroso, bueno y misericordioso, pero también Él es justo y santo. No confundamos misericordia con permisividad, ni amor con indulgencia. Toda ofensa contra Dios debe ser pagada con la muerte. Ninguna puede ser tolerada. El hecho de que Jesús tomó sobre sí esta muerte no es motivo para tomarla livianamente. El resultado del poder manifestado por medio de los 12 es una afirmación de la autoridad de ellos. Se multiplican las señales y los prodigios. Muchos reciben a Cristo y Dios es glorificado. Asimismo para nosotros, nunca veremos la gloria y el poder de Dios si no vivimos la santidad que hemos recibido. Que venga entonces el juicio de Dios, no sobre nuestras vidas, pero sí sobre todo lo que en nosotros no está en conformidad con la voluntad y la santidad de Él.